Bueno, pues vamos a empezar. Lo más importante es empezar a ver los vínculos que hay entre la sociodemografía o demografía eh, con la cuestión de las políticas sociales. Y por supuesto, cuando hablamos de sociodemografía del envejecimiento, cómo se va relacionado con las políticas sociales, concretamente para la vejez y el envejecimiento. Relación entre política social y sociodemografía del envejecimiento. Las políticas sociales. Muy bien. Las políticas sociales, bueno, pues hay muchas definiciones, pero pues todas confluyen en que son actividades que se hacen para resolver problemas públicos. En este caso, que tienen que ver con la cuestión social, ¿no? Resuelven situaciones críticas en la sociedad. Resuelven una situación crítica, importante, que se considera que es algo colectivo, algo público, algo de todos, pues. Entonces, ahí cabe la cuestión educativa, la cuestión de la seguridad social, la cuestión de la seguridad y la violencia, la cuestión de la alimentación, de políticas para la familia. Todo esto son políticas sociales. Hay situaciones que se consideran críticas, que se tienen que resolver y son acciones, programas, intervenciones que se hacen desde las instituciones, desde el Estado o desde la sociedad civil para resolver esas situaciones. Eso ya es una política social y bueno, tiene distintos niveles de actuación. Se formulan en distintos ámbitos, incluido el trabajo social. Muchas disciplinas, muchas profesiones intervienen tanto en lo que es la formulación de lo que es la política, operar la política en concreto, evaluar estas acciones para ver qué tanto se está eh, atendiendo el problema. Y bueno, para esto se requiere una serie de informaciones, ¿no? Que desde el diagnóstico, desde la investigación social, se puede ir dando cuenta de de estas situaciones críticas y de los modos de cómo se está tratando de resolver. Entonces, esto opera en distintos niveles y trabajo social es uno de esos niveles. Hay niveles en la ciencia política también, hay niveles en la legislación, o sea, el derecho, y bueno, o sea, todo esto va confluyendo en el trabajo de distintas disciplinas. El envejecimiento digamos, de unos 30 años para acá, viene siendo un tema importante que se discute a nivel social, del que se van desprendiendo, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local, se van desprendiendo distintas situaciones diferentes entre sí que van dando lugar a la implementación de acciones, o sea, de política social en esos distintos niveles. No es lo mismo una política de vejez o para la vejez que se implemente, por ejemplo, en el Distrito Federal a las que se implementan aquí en Durango. Podremos decir, no, pues es que el 70 y más es nacional, o sea, opera en todos lados. Pues sí, pero ese programa únicamente atiende una pequeña parte de toda la situación que genera la vejez y el envejecimiento en el país. Entonces, no es la única política, no debe ser la única política que exista para resolver los problemas de la población y en este caso de la población en envejecimiento. Además, incluso las políticas sociales se diseñan e implementan para grupos grandes de población. La política social normalmente, como decía, bueno, son acciones que se llevan a cabo
para lo público, y lo público ya implica que son acciones, son implementaciones de intervención que se hacen para grandes grupos de población. Por grandes grupos de población nos estamos refiriendo a los grupos que van más allá de la familia. Ajá. No se hace una política pública para una sola familia, sino para grupos de familias. No se hacen políticas públicas para un solo hogar, son políticas públicas para conjuntos de hogares. Ajá. Y que guardan ciertas características. Seguido hacemos la comparación entre los paisanos que migran a Estados Unidos y que, bueno, desde el punto de vista del desarrollo que hay en Estados Unidos, pues viven en condiciones también de pobreza. Pero hablando de una pobreza económica, de vivir al día, pues no es lo mismo vivir al día en Estados Unidos que vivir al día en México. Entonces, todo va de acuerdo y conforme a un contexto específico. Ajá. Por eso las políticas o la política se implementan, se diseñan, se operan y se evalúan para grupos grandes de población. Aquí es, y repito, grande, la categoría grande, grupo de población, empieza cuando vemos más allá del grupo familiar o del grupo de la familia. O sea, ya estamos hablando de comunidades, de colonias, incluso a lo mejor hasta de cuadras o de manzanas, ¿no? Digo, si lo queremos poner así muy, muy localizado. Ajá. Entonces, grandes grupos de población van desde lo que es una pequeña comunidad hasta lo que puede ser una ciudad, un estado o un país. Entonces, ¿cómo diseño una política de algo que me están diciendo, como funcionario me están diciendo que hay tales y tales y tales necesidades y que la gente está necesitando esto y está necesitando lo otro? Ok, pero no es una necesidad que tenga tal vez toda la sociedad. Por ejemplo, puede haber sectores de la ciudad que tienen muchas escuelas y otros sectores que tienen menos escuelas, pero resulta que esos sectores que tienen menos escuelas, pues son a lo mejor grupos sociales más grandes, entonces demandan más servicios educativos. Ajá. Entonces, no voy a hacer una política de poner más escuelas y agarrar parejo poniendo más escuelas en todos lados, porque entonces estoy haciendo un derroche innecesario de recursos humanos, materiales, monetarios, ajá, sino que tendría que estar analizando en qué sectores de la población esta necesidad es más sentida. Ajá. Entonces, la demografía y la sociodemografía concretamente nos apoyan en su estudio, nos apoyan para ir conociendo estos perfiles de la población, ir identificando no solamente las demandas actuales de satisfactores, de cosas que se requieren, de problemas que es necesario resolver, ajá, sino también una proyección en el tiempo me puede ir ayudando a ver cómo se van a presentar o cómo pueden llegar a presentarse los esquemas de necesidades en un futuro mediato o un futuro próximo, ¿no? De mediano plazo, de largo plazo, a eso me refiero. Entonces, resumiendo, las políticas públicas son para grandes grupos de población, se construyen, se formulan, se diseñan y se operan para distintos niveles y desde distintos niveles de actuación, y tienen la función principal de resolver situaciones críticas de la sociedad. De aquí su relación con la demografía. Entonces, esto que acabo de explicar es para entender cómo las acciones que se utilizan en instituciones, en gobiernos, en entidades
públicas, gubernamentales o no gubernamentales, incluso privadas, incluso desde la sociedad civil, todos esos sistemas de necesidades están vinculados o están conectados con perfiles sociodemográficos, con perfiles de la población en concreto. Y bueno, la información, seguido oímos, ¿no?, que la información es poder. Pues sí, es el poder hacer, es el poder diseñar, es el poder entender, es el poder visualizar como profesionistas, como profesionales, como estudiantes de trabajo social, dónde estamos parados respecto a ciertos temas. En este caso, esta relación entre políticas y demografía la vamos a ver desde la dimensión de lo que es la vejez y el envejecimiento. Les decía en la primera sesión que la vejez y el envejecimiento actualmente está como una cuestión optativa dentro de los planes de estudios, pero que debería convertirse en algo fijo también, en una de las áreas básicas también del trabajo social. Incluso junto con la cuestión de la violencia, con la cuestión de la educación, con la cuestión de otras optativas que se pudieran o que se estén ofreciendo en distintos programas de trabajo social, de planes de estudio. Ajá. Pero bueno, pues eso ya es una cuestión que se tendrá que ir viendo con el tiempo, porque hablando concretamente de vejez y de envejecimiento, la etapa de envejecimiento en el que está la sociedad mexicana, todavía le restan entre 70 a 100 años más. Es decir, que yo dejaré de existir, ustedes tal vez se vuelvan muy ancianos y todavía tendremos el envejecimiento como un tema importante de discutir y de entender los problemas sociales relacionados con esta vejez y envejecimiento y que se deban resolver. Entonces, esa es una de las justificaciones que habría para convertirlo en un área básica, ya no tanto en un área emergente como lo es ahora. La demografía. Entonces, ya entrando concretamente a lo que es demografía, pues es una disciplina social. Disciplina social que con el uso de la estadística mide características de las poblaciones. Básicamente es una aplicación de la estadística. Ustedes llevaron en tercer semestre estadística social. No sé qué tan bien o qué tan mal les haya ido, qué tanto hayan o no aprendido, pero bueno, se refiere a esto. La demografía es una disciplina social que mediante la aplicación estadística reconoce características importantes de las poblaciones. ¿Por qué demografía y sociodemografía? Porque la demografía también se utiliza en otras ciencias, en otras disciplinas como las ciencias naturales, concretamente en la biología o en la zoología, para el estudio de poblaciones vegetales y de la fauna. Ajá. También hay procesos de mortalidad, de natalidad, ajá, de migración, ¿verdad? Y todo eso pues va contribuyendo a entender cómo van cambiando las huellas ecológicas en el planeta. Ajá. Pero acá en la parte social nos ayuda a entender características muy específicas, muy concretas, que distinguen a las poblaciones. Y como estas poblaciones se refieren a grupos de la sociedad, es la razón por la que le llamamos entonces sociodemografía. Y en este caso, estamos hablando de un grupo muy particular, o hablaríamos de un grupo muy particular, que es la población envejecida. Las variables principales son: existen más variables, pero estas cuatro: En concreto, bueno, hay muchas variables. fecundidad, migración, Hay muchas variables que analiza la demografía. De las principales
sobre todo para entender el fenómeno del envejecimiento en la población, tenemos estas 4. Hay otras que también son importantes, que también se tienen que entender, que estudiar, pero para fines de lo que tenemos que entender acá, pues tenemos estas 4 variables: natalidad, mortalidad, fecundidad y migración. ¿Por qué la migración? Porque a partir del efecto en el crecimiento o en el decrecimiento que tienen en las poblaciones los procesos migratorios, ya sea internos en el estado, ya sean internos en el país, o ya sea transnacionales, con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con Centroamérica, X, ajá, es como se van moviendo también los sistemas de necesidades. Ajá. Es como se van entendiendo en el caso, por ejemplo, de la migración nacional e internacional, cómo se van moviendo los flujos de dinero, las remesas de dinero para el apoyo de las familias que se quedan en el lugar de origen de los migrantes. Por ello es importante. En este caso, la población mayor, pues tiene un efecto muy importante, por decirlo así, en esa cuestión de las remesas. ¿Por qué? Porque pues reciben los dineros, gastan los dineros de quienes envían remesas desde Estados Unidos o desde ciudades más grandes del propio estado o de la propia República Mexicana. Ajá. Entonces, por eso son importantes. ¿Cuántos nacimientos hay en un periodo de tiempo? ¿Cuántos defunciones hay? Que es la mortalidad, que tantas personas están muriendo por año o por ciclo de estudio. Y finalmente, en este contexto de 4 variables, bueno, pues la fecundidad. ¿Cuántos nacimientos están teniendo las mujeres? ¿Esto por qué es importante? Es importante para cualquier análisis demográfico, pero hablando de envejecimiento, la fecundidad tiene una relevancia muy notoria. ¿Por qué? Porque la fecundidad nos va hablando de la tasa en la que aumentan o disminuyen los tamaños familiares o los tamaños de los hogares familiares. ¿Y eso para qué nos sirve? Eso nos ayuda a entender la perspectiva que pueden llegar a tener las redes de apoyo en la vejez. Socialmente, en muchos países del mundo, y la primera evidencia, pues somos nosotros mismos como país, le asignamos a la familia el papel de cuidar a los viejos, de cuidar a los niños y de cuidar a los enfermos. No se resalta esta cuestión porque necesariamente esté mal. No se dice porque esté mal, o sea, no, ese es el hecho. Aquí lo que sucede es que las tasas de fecundidad han venido disminuyendo y esto promueve que esa red de apoyo, de cuidado familiar a lo largo del tiempo ha venido disminuyendo. Hay menos apoyo, hay menos red de apoyo para los viejos. ¿Eso qué quiere decir? Pues no quiere decir que las familias sean malas, simple y sencillamente hay menos personas que pudieran estar disponibles para llevar a cabo estas actividades de cuidado. El cuidado es una actividad humana que propicia el bienestar en las familias. Si hay menos individuos que puedan propiciar ese bienestar, pues entonces es el Estado el que tiene que buscar apoyar estas acciones de cuidado. Pero mientras son una cosa u otra, las familias socialmente, ya no digamos en la ley, socialmente
son quienes deben hacerse cargo del cuidado. Y concretamente, ¿quién se hace cargo del cuidado en las familias? Por lo general son las mujeres. Las que cuidan a los hijos, a los enfermos y a los ancianos. Incluso mujeres que ya son ancianas, que ya están en edad avanzada, pueden estar llevando a cabo actividades de cuidado del cónyuge, de algún enfermo, de alguna otra persona mayor de su familia, un primo, prima, una hermana, un hermano. Casos en los que la familia es muy longeva y están todavía cuidando a sus padres. Señoras, señores de más de 90 años y señoras de 60 y tantos, 70 y tantos años que están cuidando a sus madres o a sus padres, ¿no? Entonces, por eso es importante el análisis y el estudio a lo largo del tiempo de estas tasas de crecimiento y de fecundidad. Entonces, anoten estas siempre como las variables importantes. El envejecimiento de la población es un proceso y la vejez es una condición individual de las personas. Estamos hablando desde un principio de vejez y envejecimiento. Son cosas diferentes, pero que van de la mano, van juntas. El envejecimiento es un proceso social, es un proceso de las poblaciones. Las poblaciones o rejuvenecen o envejecen. Cuando hay explosión demográfica, ese es un fenómeno que se le denomina así cuando hay muchísimos nacimientos. O sea, cuando las familias son muy grandes, cuando las mujeres están teniendo, por un lado, más hijos y por lo tanto hay más nacimientos en el año y por lo tanto hay una superación, queda muy por encima de las defunciones en ese periodo de tiempo. Ahí estamos hablando de una explosión demográfica en la que la población es joven, pero todo es más o menos un ciclo, a menos de que sucediera algo como una epidemia todavía más terrible que la del COVID, en la que estas poblaciones se vean mermadas, pues pasaríamos rápidamente de una población muy joven a una población tal vez muy vieja. Pero el envejecimiento de las poblaciones tarde o temprano llega, tarde o temprano va a llegar. Tendría que haber un fenómeno que ataque parejo a todos los sectores de la población y más a los grupos de edad más grandes para que pudiéramos hablar de un proceso de extinción. La próxima sesión vamos a comparar las figuras que tienen las distintas pirámides poblacionales para ir identificando poblaciones jóvenes, poblaciones adultas y poblaciones ya más envejecidas. Y ahorita todavía no le vamos a entrar, estamos en la parte de la revisión de los conceptos. Proceso social y situación individual definen sistemas de necesidades. Bueno, entonces, el envejecimiento como proceso social da lugar o da contexto también a las situaciones particulares de la vejez. La vejez se refiere a una característica ya individual, ya personal. Ya es una característica de la persona. Entonces, envejecimiento es una característica de la población, es un proceso, y el envejecimiento, la vejez, perdón, es una característica de la persona o de las personas, pero como seres individuales, en la que se van constituyendo distintos esquemas de necesidades, de demandas,
en todos los ámbitos posibles. Ajá. No es solamente la cuestión de la salud, de que vengan más enfermedades. No te enfermas porque estés viejo, te enfermas porque cuando estabas joven no te cuidaste y cuando eres viejo que empieza a bajar el ritmo de la vida, la salud pues cobra su factura en el cuerpo. Pero como los problemas de salud son lo más inmediato o es lo más visible a la hora de que uno se está volviendo viejo, aunque no lo define, no lo debe definir, pues es lo que coloquialmente entendemos como ser viejo, ¿no? Ser un costal de enfermedades. Ajá. Pero no es así, es una percepción que tenemos. En realidad no es así. Ajá. Vamos a irlo viendo con el tiempo, en la medida que vayamos entendiendo estos esquemas de necesidades. Esta explicación que estoy dando está muy, muy en la perspectiva de lo que se denomina desde la demografía, lo que es el curso de la vida. Ajá, ya iremos viendo con más detenimiento este concepto que es muy importante y no debe confundirse con el ciclo vital o ciclo de vida que ustedes analizan en otras asignaturas, pero que más bien tiene que ver con otras perspectivas de observación de la realidad y que tiene que ver más con psicología positiva. Así se le denomina, no quiere decir que sea muy positivo todo eso, sino que así se le denomina al enfoque por, digo, todas las derivaciones terapéuticas, clínicas que puede tener, entender el ciclo de vida en una familia. Obviamente, cuando ustedes lo estudian, lo que están haciendo en realidad es una aplicación de esta perspectiva de estudio a un ecosistema familiar. Entonces, no se confunda ciclo vital con curso de vida. Los sistemas de necesidades se conocen mediante la información sociodemográfica. Bueno, estos les decía pues que los procesos de envejecimiento y la vejez como una característica de las personas van constituyendo distintos esquemas de necesidades. Ajá. Y la sociodemografía ayuda a entender esos esquemas, ayuda a identificar, a darnos una idea de cómo se distribuyen esas necesidades socialmente. Evidentemente, por ejemplo, problemas alimentarios los habrá más en unos sectores sociales que en otros. Los problemas de aprendizaje los habrá más en unos sectores que en otros. Hay problemas que sí son inherentes a toda la sociedad, a toda la población. ¿Cuál puede ser una de esas características? Por ejemplo, lo que mencionaba hace rato, la opinión o la idea de que la vejez es un sinónimo de enfermedad. Esta es una idea que pudiera catalogarse como una idea universalmente distribuida, tanto en poblaciones más educadas, por ejemplo, como en poblaciones menos educadas. Educadas, hablando en términos de años de escolaridad que tengan, ¿no? No estoy haciendo ningún juicio de valor. Ajá. Es en función de eso. Entonces, la sociodemografía nos ayuda a ir identificando eso. Es como cuando ustedes elaboran, no sé si en algún momento cuando llevaron clases de matemáticas en la secundaria o en la prepa, cuando veían teoría de conjuntos, los hayan puesto a clasificar cosas. Ajá. Esto va en este conjunto, esto va en ese otro conjunto, esto que está en este conjunto se parece a algunos de los que están en este conjunto, entonces los ponemos juntos, ¿verdad? Son intersecciones de los conjuntos, cosas así. La sociodemografía lo que nos ayuda a ver es justamente esa distribución del gran conjunto en los subconjuntos de la población. A lo mejor han revisado ustedes en algunos documentos, informes,
materiales que hayan visto en sus materias, que dice, no, pues que el decil más alto de la población tiene tales características socioeconómicas, por ejemplo, y que los 3 deciles más bajos socioeconómicamente tienen tal característica. Bueno, los deciles son, digamos, son 10 partes, es la 10ª parte de la población. O sea, la 10ª parte con esta característica que estamos analizando. Se divide en 10, estamos agarrando todo el conjunto de la sociedad, lo estamos dividiendo en 10 partes diferentes y clasificadas a partir de esa característica de la que estamos hablando. La edad, el nivel socioeconómico, así por el estilo. Entonces, sí es muy necesario que vayan ustedes por ahí rescatando todo esto que nos vaya hablando de, sobre todo lo que es la estadística descriptiva. No nos vamos a poner a hacer cálculos de tasas de natalidad, de mortalidad, de todo eso. Todo eso ya está construido en el INEGI. Salvo que seamos demógrafos o que tengamos una necesidad muy importante de construir alguna variable para el análisis demográfico, pues entonces sí, ahí sí nos metemos a los datos duros y a tratar de calcularlo y todo eso. No nos vamos a meter en eso, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque lo que estamos haciendo con esta asignatura es aplicar el uso de la información sociodemográfica para el entendimiento de cómo se formulan y van operando las políticas sociales en materia de los distintos temas que se desprenden de las necesidades en el envejecimiento y la vejez. Entonces, no se estresen ustedes por la cuestión matemática de lo que es el cálculo estadístico. Hay que usar el dato estadístico, eso es diferente. Entonces, para que se vayan poniendo muy truchas con esta parte. Sirven para planificar políticas, intervenciones y sistematización de prácticas. Esto que acabo de decirles, el uso de los datos, es justamente para esto que dice esta viñeta última. Hay que planificar, hay que conocer qué es lo que pretendemos resolver, en la esperanza de que le atinemos a lo que se pretende resolver, mediante el uso de los datos que nos ofrecen las herramientas científicas, las herramientas académicas. En la mañana estaba en la sesión de taller de investigación y les comentaba un caso. En algún momento me tocó darle una clase a un grupo de compañeras de ustedes, ya tiene rato, incluso ya egresaron, ¿no? Ese grupo. Fueron a una comunidad, implementaron una intervención en la que trataban de motivar a la gente mayor de esa comunidad para que fueran más participativos socialmente ahí en el lugar, pero fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Porque actuaron a partir del sentido común. ¿Cómo es esto? Asumieron que a la gente mayor le gusta bailar. Asumieron que a la gente mayor de ese lugar también le gustaba bailar. No solamente eso, asumieron que les gustaba el cha-cha-cha y por eso implementaron esa actividad tipo club de la tercera edad. Ya luego veremos cómo este concepto, ahora sí que nota al pie, este concepto de tercera pues ya no es tan exacto, ya no es tan preciso, ya veremos por qué. El asunto es que fue un fracaso, nadie asistió. ¿Por qué? Porque no hubo una debida fundamentación, un mínimo diagnóstico de las razones por las que la población mayor en ese lugar no participan socialmente. Eso dio origen a que la actividad no brindara los frutos que se estaban esperando de ella. Pero es que en la otra comunidad sí funcionó y sí, ok. Pero las experiencias en otros lugares, las experiencias exitosas, son modelos.
pero los modelos no necesariamente se repiten, por más que queramos. Los modelos, el conocimiento de los modelos, el conocimiento de experiencias exitosas, de las intervenciones, se convierten en conocimiento de sentido común. Sí es un acervo, sí es un inventario de experiencias importantes de intervención, pero no quiere decir que se van a repetir. Como se repite la lluvia cada vez que se nubla. Pues aquí se nubla, a lo mejor aquí no llueve, pero sí va a llover más adelante. O sea, es certero que va a llover. Ajá. No así las intervenciones sociales. Entonces, el apegarse a la información nos puede ayudar a dar soluciones o construir soluciones que puedan ser más certeras para los problemas sociales. Ajá. La sociodemografía es el estudio concreto de las características de la población. Les mencionaba hace rato que la sociodemografía, pues ya son las características ya en concreto. Estamos hablando de grupos sociales, en este caso estamos hablando de grupos sociales envejecidos, y esto es lo que debemos entender por sociodemografía del envejecimiento. Estas características específicas de la población se vinculan con los temas importantes. Estas características estudiadas desde la sociodemografía, o sea, ya ubicados en el estudio de grupos sociales, nos van dando cuenta de los temas importantes. Por eso, estamos en el tema de hogares, familia, seguridad social, empleo o educación. Hay otros temas que también son importantísimos para la cuestión social de la vejez y el envejecimiento. Por ahora, como una forma de introducirnos a las posibilidades de estudio de la sociodemografía del envejecimiento, a fin de poder plantear intervenciones adecuadas, pues planteamos estas 4 o 5 problemáticas concretas. Y de reconocer cómo se pueden ir transformando. A ver, la sociodemografía. Ahí está. La transición demográfica. Una de las variables más importantes que nos ayudan a entender justamente no solo el que podamos agrupar a la sociedad en distintos grupos, conjuntos, valga la redundancia, sino cómo evolucionan a lo largo del tiempo, es la transición demográfica. Cuando hablamos de envejecimiento, la transición demográfica es una de las variables complejas clave para entender este envejecimiento. Por decir algo, ya muchos autores plantean y replantean esta idea. En América Latina, en México, estamos alcanzando un envejecimiento acelerado a tal grado de que lo que a Europa le costó 200 años, a muchos países de nuestro continente o incluso a México nos está llevando 50 o menos años. Estamos envejeciendo muy rápido. Pero no podemos entender eso. Podemos aceptar la idea, ¿verdad? Y en las tareas repetir el dato y ponerlo ahí, pero no lo entendemos realmente hasta que comprendemos este término que es la transición demográfica y entendemos, por supuesto, sus componentes. Conocer en lo general la transición de una población permite reconocer cómo se puede... ayudar a conocer cómo va envejeciendo una población nos ayuda a ir entendiendo también cómo van cambiando esas necesidades. Hace algunos años, por ejemplo, por decir algo, los servicios geriátricos eran una subcategoría en las cuentas nacionales.
Ahora, en las cuentas nacionales, todo aquello que está vinculado con servicios geriátricos o gerontológicos ya ocupa un lugar cada vez más principal en esas cuentas nacionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que ocupe un lugar en las cuentas nacionales? Pues simple y sencillamente que la gente está gastando más dinero en servicios de este tipo. Y por lo tanto significa que hay más necesidades de este tipo. Y por lo tanto hay que propiciar que socialmente, económicamente, se sigan produciendo bienes y servicios que satisfagan estas necesidades. Entonces, sí es algo un poco complicado de agarrar porque es un mundo de cosas, pero ahí está. O sea, tenemos que ir dándonos tiempo de ir procesando toda esta información conjunta.